Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice la palabra del Señor: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vamos a orar un momento al Señor. Padre, te necesitamos en esta hora, tanto quien ha de predicar tu palabra como los que escuchan. Necesitamos la ayuda, la asistencia de tu Espíritu Santo, obrando de forma poderosa, misteriosa, pero real en nuestros corazones. Te suplicamos esto para tu gloria, Señor, para que tú seas exaltado, tu pueblo sea edificado. Por Cristo nuestro Señor y Salvador te lo pedimos. Amén. Toda la realidad que nosotros percibimos con nuestros sentidos ante el fallecimiento de una persona se basa en lo que vemos que ocurre con su cuerpo a partir de ese momento, lo que vemos en el fallecimiento. Pero lo que vemos es solo parte de la realidad, no es todo el cuadro completo. Percibimos claramente con nuestros sentidos, con nuestros ojos en concreto, cómo el cuerpo de esa persona que ha fallecido empieza el proceso para volver al polvo de la tierra. Pero con el resto, con la otra parte del ser humano, pues somos cuerpo y alma, con esa parte interna que llamamos alma, eso no lo podemos ver con nuestros ojos físicos de ninguna manera. ¿Qué es lo que pasa con el alma? Se nos escapa a nuestros sentidos. Tampoco la razón puede investigar, realizar mediciones, pruebas físicas, matemáticas, algún tipo de investigación con algún tipo de aparato, quizá ultrasonido, quizá infrarrojos, aparatos que detectan las ondas electromagnéticas, no sé. Algo que se pueda usar para ver qué pasa con ese alma, con el alma de esa persona que ha muerto. No podemos. No podemos hacer tal cosa. De manera que, contando con los recursos que el hombre tiene a su disposición, no podemos llegar a saber qué es lo que ocurre en el fallecimiento de una persona solo con nuestros ojos físicos o con medios materiales. No podemos. Solo tenemos acceso a saber lo que ocurre con el cuerpo. Con el cuerpo sí. Se puede estudiar cuánto tiempo tarda en descomponerse, qué es lo que ha pasado ahí. Ahí están los forenses, por ejemplo. Incluso pueden determinar cómo murió, por qué murió, etc. ¿Qué le pasó a ese cuerpo? Y podemos ver qué es lo que pasa con ese cuerpo y cómo se va a ir descomponiendo. Sin embargo, la realidad no la vamos a entender observando solamente el hecho del fallecimiento de una persona y al mismo tiempo dejando nuestra imaginación suelta, sino prestando atención a lo que Dios nos ha revelado. Es decir, ¿cómo nosotros, hay alguna forma de saber qué pasa con ese alma? ¿Cómo podemos saber lo que pasa con ese alma? ¿Hay algún medio? ¿Tenemos algún tipo de revelación? Necesitamos al Señor. Necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Es Dios quien nos dice a través de su palabra qué sucede con el alma. También nos lo dice con el cuerpo. Pero nosotros podemos verificarlo, es decir, hay pruebas empíricas de qué es lo que pasa con el cuerpo. Con el alma no podemos hacer mediciones, pruebas físicas. Pero tenemos la revelación de Dios. Y Dios nos dice en su palabra qué es lo que pasa con ese alma.
de esa persona que ha fallecido. Es digno de tener en cuenta que ideas correctas y reales acerca de nuestra muerte nos ayudarán a vivir de manera más correcta y del mismo modo, ignorando cosas acerca de nuestra muerte, nos dejará incapacitados para vivir correctamente y propensos a desviarnos por caminos erróneos. Hermanos, ¿por qué vamos a tratar o por qué vamos a considerar este tema? ¿Y por qué es importante ver este tema? Porque esto tiene implicaciones para nuestra vida. Seas o no seas creyente. Hay implicaciones. Si tú no crees en la existencia del alma, si tú piensas que lo único que hay, lo único que existe es lo que ven nuestros ojos, lo que podemos tocar, bueno, déjame decirte que eso no niega la realidad del alma. El alma sigue existiendo. Tú eres cuerpo y alma. Una persona, pero tiene un cuerpo y un alma. Aunque tú no lo creas. Aunque tú solo pienses que eres cuerpo y que eres producto de unas reacciones químicas. No, no es solo eso. Es importante considerar esto porque tendrá repercusiones en nuestra vida. Tiene repercusiones en cómo nosotros nos conducimos, cómo vamos a vivir. De manera que las preguntas, ¿qué pasa en la muerte de una persona? ¿Qué ocurre al instante de su muerte? No son meras cuestiones filosóficas o curiosidades macabras, sino más bien realidades que nos ayudarán a vivir como un hombre, como una persona debe vivir. Es decir, como Dios quiere que vivamos, pues Dios es nuestro creador. Y el creador que nos ha diseñado, que nos ha creado, ha establecido también cómo debemos vivir. Dios no nos ha soltado como algunos piensan, que Dios nos ha creado, nos ha soltado de ahí ya, y tú haz lo que a ti te parezca. No, 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 no. Ese no es el Dios verdadero. Hay algunos que se hacen llamar deístas, ¿no? Piensa que, pues sí, claro, esto, la evolución es un cuento, esto, la evolución es un rollo, aquí hay un diseñador, hay un creador, hay un tal, pero está lejano. Creó, nos soltó y ahí, y que cada uno haga lo que le parezca. No. Ese no es el Dios verdadero. El Dios de las Escrituras nos marca cómo debemos vivir. Y Él nos dice cómo un hombre, como una persona, debe vivir. Y el considerar estas cuestiones acerca de la muerte nos ayudará a ver, a entender cómo Dios quiere que vivamos. Vamos a ver entonces este asunto. ¿Qué ocurre al instante de la muerte de un hombre? Primero vamos a considerar lo que podemos saber. O dicho de otra forma, lo que podemos conocer mediante nuestros sentidos. Primero, lo que vemos en el cuerpo. Podemos ver qué es lo que pasa con el cuerpo. Lo podemos comprobar y contrastar paso a paso. Ahí no hay misterio ni nada escondido. Con solo observar podemos llegar a conclusiones correctas, ciertas, simplemente pues observando. Y lo que pasa con el cuerpo es que empieza a caminar hacia ese lugar de donde fue sacado. El polvo vuelve a la tierra de donde era. Esto fue lo que dijo Dios en el mismo día en que Adán pecó y oyó sobre sí mismo la sentencia de muerte que tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 19. Polvo eres y al polvo volverás. Le fue dicho dónde y cómo acabaría su cuerpo. Por cierto, por causa del pecado. Si Adán no hubiera pecado, Adán estaría aquí ahora mismo. No habría muerto. O sea, la muerte no es algo natural. La muerte es algo antinatural. La muerte no es algo, no es como se suele decir, y yo entiendo, algunas personas usan esta expresión, pero no es totalmente correcta. La muerte es parte de la vida. No, la muerte no es parte de la vida. La muerte es la muerte. Es algo horrendo, es algo indeseable y es fruto del pecado.
Entonces la muerte no es ni natural ni parte de la vida. Así que nos hemos acostumbrado, ¿no? Pues porque morimos, porque somos pecadores. Bueno, pues es hacia ese estado donde se dirige el cuerpo de todos los que fallecen, al polvo. Desde el momento en el que ocurre la muerte, empieza un proceso de descomposición, el cual acaba en el polvo, en la tierra. Tenemos ahí delante ese cuerpo con el cual se hizo tantas cosas, se realizaron tantos trabajos, esos pies donde fueron a tantos lugares, esas manos que realizaron tantas cosas, esa cara que expresaba y decía muchas cosas, y ahí lo vemos ahora inmóvil. No se mueve, no hace nada. Y tú lo tocas y está frío, pero completamente frío, como si lo hubieran metido en un frigorífico. No hay calor. Está sin vida. Ese cuerpo que tanto cuidado demandó cada día de su existencia, alimentándolo, cuidándolo, para estar sano, fuerte, guapo, ¿no? En la medida de lo posible, higiene. Ahora está ahí muerto. ¿Cuánto tiempo empleado en el cuerpo, verdad? ¿Dónde acaba ese cuerpo? En el polvo. Es polvo. ¿Cuánto tuvimos que emplear para mantenerlo sano? ¿Cuántas medicinas ingerimos? ¿Cuántas visitas al médico? ¿Cuántas operaciones? ¿Cuántos cuidados? ¿Cuántos afanes? ¿Cuántos vestidos? Cuando llega la hora de la muerte, todo eso se acabó. Se acaba. ¿Quién se esfuerza por vestir a un muerto? ¿Alguien ha muerto y va todos los días allí, abre el ataúd y lo peina? Nadie hace eso, ¿verdad? ¿Le lava los dientes? No. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántas energías? Y ahora está ahí sin calor, ni expresión. Se mete en el sepulcro y en poco tiempo retorna a la tierra como polvo. Al cabo de poco tiempo lo que queda ahí son esos aproximadamente 30 componentes químicos que lo formaban, pero solo eso, componentes químicos, el cuerpo. Pero con respecto a lo que ocurre en el instante de la muerte, no solo podemos saber lo que vemos en el cuerpo. Esto es lo que podemos saber por medio de la observación y de las pruebas físicas que incluso se pueden hacer. El cuerpo. Pero no solo pasa eso. También podemos llegar a conocer lo que pasa con la otra parte de la que está formado el ser humano, que es cuerpo y alma. También podemos conocer lo que se nos revela del alma. Pero el alma no corre la misma suerte que ese cuerpo donde estaba. Su naturaleza y composición es distinta. Por eso no se descompone ni va a la tierra, ya que Dios no la sacó de ella. El alma no fue sacada de la tierra, sino que ésta vuelve a Dios quien la otorgó. El alma procedió de Dios y vuelve a Dios. Él la hizo, pero no a partir de material físico que ya existiera, y por eso es a Dios donde regresa ese alma. El alma es algo espiritual, no es algo material. No se puede medir, es algo espiritual. Pero existe, es real. Dios la creó, Dios la puso en el cuerpo. Esa persona muere, entonces el alma es separada del cuerpo.
el cuerpo vuelve a la tierra, pero el alma vuelve a Dios que la hizo. No es como algunos piensan que el ser humano, si tiene alma, al morir, esta es destruida. Algunos creen en la aniquilación. La aniquilación significa que dejamos de existir completamente. Todo nuestro ser, sea cuerpo, sea alma. Esto no es lo que nos enseña la Escritura. De manera que en el fallecimiento de una persona se produce algo similar, algo muy similar al proceso inverso que Dios siguió cuando creó al hombre. En Génesis 2:7, dice ahí, Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No solo fue un cuerpo viviente. ¿Por qué? Porque Dios le dio vida, Dios le dio un alma. Dios forma al hombre del polvo de la tierra, coge los componentes químicos de la tierra y de ahí saca el cuerpo, y después que éste está formado, por su soplo, por el soplo divino, le transmite la parte interior, el alma, y ambos juntos, ambas cosas juntos, el cuerpo y el alma, forman ese ser viviente que es el hombre o el ser humano. Pues en el fallecimiento ocurre precisamente lo contrario. Cada una de las dos partes esenciales que compone el ser humano regresa a sus orígenes. Pero reiteramos que el alma no se descompone ni se extingue en forma de polvo o cualquier otra cosa. El correr del tiempo no le afecta como le pasa al cuerpo, que se va envejeciendo y van fallando las partes del cuerpo y nos ponemos malitos. No, el alma no es materia, por eso el tiempo no la envejece, sino que vuelve a Dios. Lo cual quiere decir que se va de la esfera de este mundo, el punto de contacto que se le había dado con el mundo, era el cuerpo, y entonces sale del contacto de la esfera de este mundo, pierde el cuerpo, sale de ahí y entonces vuelve a Dios. Por eso no hay algo así como las llamadas almas en pena. Hermano, esto sale en las películas. Sale en muchas novelas, cuentos. Y quizá por ver muchas películas o leer muchas novelas, se puede quedar un poco ahí eso en nuestros subconscientes. Ay, que puede haber almas que están ahí en los cementerios, ¿no? Puede ser que haya ahí almas y como espíritus, ¿no? Fantasmas que están ahí en los cementerios. O en las casas viejas estas, ¿no? Hay mansiones grandes, mansiones viejas, ¿no? Y ahí pues habrá almas en pena, ¿no? Claro que han sufrido tanto, ¿no? En este mundo y están aquí retenidas. Están por ahí deambulando, de vez en cuando se aparecen a los familiares. Hermano, esto no es así. Esto no es lo que enseña la Escritura. Las almas no pueden hacer lo que quieran. Yo sé que hay testimonios de otras personas y que uno haya podido escuchar a otras personas decir, pues yo vi y tal, y vi esto que era así, y parecía como una especie de aura o de brillo, y tenía la cara de mi abuela o de mi abuelo, y parecía... Mi abuelo, mi abuela muerto, ¿no? Muerto, ¿no? Y ahí yo lo vi, o alguien lo vio. Eso no es lo que enseña la Biblia. Las almas no pueden hacer lo que les da la gana, ni lo que quieran. No es que un alma muere, quiere decir, un ser vivo, un ser humano, muere, y ese alma se separa del cuerpo y dice, pues no me voy a Dios. No, yo me quedo por aquí. En las películas estas, ¿no? Hay asuntos que tengo que solucionar todavía. Se ha muerto pobrecito, quien sea,
y tiene que solucionar asuntos, ¿no? Ha dejado asuntos sin tratar. Entonces todavía se queda aquí. Eso no es verdad. Esos son cuentos. Lo que la Biblia nos enseña es que el cuerpo, en el momento del fallecimiento, el cuerpo va a la tierra, vuelve al polvo, y el alma vuelve a Dios, que la dio. Tampoco a ninguna de las almas de las personas que fallecen se las lleva a un lugar llamado purgatorio. Esto tampoco es verdad. Este lugar no existe. Este es el lugar que enseña la Iglesia Católica Romana, donde van aquellos que mueren sin pecado mortal, según ellos dicen, que están en paz con la Iglesia, según ellos piensan, pero tienen algunas faltas, algunos pecaditos, así, menores. Ellos enseñan que son dejados allí por un tiempo, en el purgatorio, en el cual se les somete a dolor y sufrimiento, y de esa forma se van purificando por esas pequeñas faltas, ¿no?, que tienen, esos pecaditos, ¿no? Y cuando han terminado este proceso, que puede ser de horas, días o miles de años, entonces ya pueden pasar al cielo. Se están purgando, pues de ahí purgatorio, ¿no?, se están limpiando, ¿eh? Y cuando pasa ese proceso, al cielo. Es algo así como un lugar donde hay una segunda oportunidad para aquellos que aquí no pudieron llegar a ser perfectos. Allí pasan un tiempo purgándose por medio de un castigo que se les infringe, que va en proporción a las faltas cometidas, claro, dependiendo de las faltas y los pecados que hayan cometido. Las buenas obras prestadas a la Iglesia, las oraciones de los sacerdotes, las misas hechas a su favor, las indulgencias, son cosas que pueden abreviar o incluso eliminar el castigo o el tiempo que se pasa en el purgatorio. Esta es la razón de las misas y las oraciones por los difuntos, aliviar las penas del purgatorio a fin de que puedan ir al cielo lo antes posible. Claro, que no pasen tanto tiempo en el purgatorio. Esto enseñan los papistas y en eso quieren creer muchos, tener después de esta vida una segunda oportunidad. Y esto es atractivo, claro. Decir, bueno, pues aquí pues sí, he pecado, y he hecho algunas cosas malas y tal, pero bueno, voy a tener una segunda oportunidad. Puedo seguir teniendo la vida que estoy teniendo, aunque esté con estos pecados que me gusta, y no voy a dar muerte a estos pecados porque me atraen y me gusta y quiero seguir viviendo así. A mí me han dicho que eso no está muy bien. Oye, que estoy viviendo con una persona y no estoy casado con ella. Y me han dicho que eso es pecado, pero bueno. También me han dicho que hay una segunda oportunidad y hay un purgatorio. Ah, pues ya. Sin problema, seguimos para adelante. Pero toda esta enseñanza acerca del purgatorio ni se deduce ni se sostiene por los escritos inspirados de la Biblia. Sí hay por ahí algunos libros apócrifos, en Macabeos, creo que es, pero son eso, libros apócrifos, no son considerados inspirados. El alma vuelve a Dios quien la dio, y es Él quien dispone de ella. Ojo, cuando digo que vuelve a Dios, no es que esa alma va automáticamente al cielo, Cualquier persona que muere pues, va al cielo, ¿no? Nosotros no creemos tal cosa. No creemos en una salvación universal. Y aquí al final todo el mundo va a ir al cielo, no. El alma vuelve a Dios, que la dio. Y Dios dispone dónde va a ir ese alma. Aclaración importante. Ese alma no se queda por el camino, por ningún otro sitio, sino que es en ese momento que entra en contacto con su Creador y aquel a quien pertenece, o sea, Dios, y Dios dispone de ese alma. El gran asunto es, o la gran pregunta es,
¿En qué condición vuelve ese alma a Dios en el momento del fallecimiento? ¿Qué pasa con ella seguidamente? ¿Qué hemos hecho con ese alma en todo ese tiempo que nos fue dada antes de que ésta retorne a aquel que la dio? ¿Qué hicimos con nuestra alma antes del fallecimiento? Esta pregunta es vital para lo que pasará con ese alma en el momento de la muerte. Es decir, ¿qué va a hacer Dios con ese alma? ¿Dónde la va a enviar? Hemos dicho que el alma no se envejece, no se descompone, ni se arruga, ni va perdiendo sus facultades. El alma es donde reside la esencia de la persona, su personalidad, carácter, ideas, actitudes, todo ello reside ahí y eso continúa. Esa persona está sin el cuerpo en ese tiempo, el cuerpo se está descomponiendo en el sepulcro, pero esa persona sigue con todas sus características personales. No deja de ser quien es. Pero la pregunta, de nuevo, ¿en qué condición está ese alma cuando retorna a Dios en el momento del fallecimiento? ¿En qué condición va a estar tu alma en el momento en el que mueras? Y entonces se produzca esa separación, donde tu cuerpo se quedará aquí, se descompondrá, se hará polvo, vamos. Y tu alma volverá a Dios para que Dios disponga de ella. ¿En qué condición estará tu alma? Según la condición en la que se encuentre tu alma en ese momento, esto es lo que explicará qué es lo que pasará con ella. Es decir, qué es lo que Dios va a hacer con tu alma. Contigo mismo, con tu ser. El alma queda en las manos de Dios en el sentido de que el Señor la enviará al lugar que le corresponde. Y solo hay dos lugares. El purgatorio no es, no está. O el cielo o el infierno. Vamos a ver en segundo lugar lo que podemos hacer. Hemos visto lo que podemos saber o conocer a partir de la observación física de los sentidos, que es la descomposición del cuerpo, lo que le pasa al cuerpo en el momento del fallecimiento, y lo que podemos conocer a través de la revelación, lo que Dios nos revela en su palabra, lo que podemos conocer del alma, qué le pasa al alma, que vuelve a Dios, que la dio. Vamos a ver en segundo lugar lo que nosotros podemos hacer en el tiempo que estamos aquí, donde nuestro cuerpo y nuestra alma están unidos. Vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio. La inmortalidad por el Evangelio. Recordemos estas palabras. Este texto nos muestra la forma de tratar el alma para que retorne a Dios de la forma correcta y de la forma buena y correcta en la que tiene que retornar al Señor. El Evangelio. El Evangelio es la clave de lo que podemos hacer para tratar con ese alma para que retorne a Dios en el momento de nuestro fallecimiento de forma correcta y buena. Es decir, para que Dios coja ese alma y la envíe al cielo, no al infierno. Jesucristo vino, descendió y se manifestó para estar entre nosotros a fin de dejar inefectiva, no operante, la muerte y sacar a luz la vida, la inmortalidad, la incorrupción, y esto lo hace, lo efectúa, lo opera en los hombres a través del Evangelio. Para tratar con el alma o con lo que pasará
para preparar nuestra alma, podemos decirlo así. ¿Y qué será de ese alma cuando nosotros fallezcamos? No será a través de meditación, no será a través del yoga, no será a través de filosofías orientales, no será a través de retiros. Es el Evangelio. Es a través del Evangelio que podemos preparar nuestra alma para el día de nuestra muerte. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está hablando de operaciones que antes que nada afectan a nuestra alma. También tiene implicación en nuestro cuerpo, por supuesto, pero sobre todo y ante todo afectan a nuestra alma. Eso de la muerte, la vida y la inmortalidad o incorrupción se refiere a situaciones y estados del alma. Pero destaquemos que la gran obra que realizó Cristo cuando descendió del cielo se puede hacer eficaz en nuestras almas por la proclamación del Evangelio. Imaginaos que el Señor Jesús hubiera venido, hubiera muerto en la cruz y se sacrifica, se entrega por los pecadores, pero esas noticias, ese Evangelio, esas buenas nuevas, no son proclamadas. Nadie se entera. Y se hace en un sitio oculto y nadie lo ve, y nadie se entera. ¿Qué hacemos? No podríamos preparar nuestra alma. No conocemos el Evangelio. Dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. El Evangelio trata con el alma para que ésta pueda volver purificada por la sangre de Jesucristo. El Evangelio nos señala a Cristo, al sacrificio que realizó el Señor Jesucristo. La sangre de Cristo se refiere a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Ese sacrificio que hizo en favor de pecadores como nosotros, pagando, sufriendo el castigo por nuestros pecados. Entonces, ese alma que confía verdaderamente en Jesucristo, que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, que se arrepiente verdaderamente de sus pecados, esa alma está preparada para ser recibida por Dios en el momento de su muerte. Y sabe que cuando llegue a Dios, Dios la enviará al cielo, no al infierno. ¿Qué es el Evangelio? Lo contrario que se enseña en la doctrina del purgatorio. Enseña que el hombre tiene problemas, tiene pecados, y que de esa manera no puede acceder así a Dios y a su gloria. No puede acceder al Señor en sus pecados, en un estado corrupto. Ese alma no puede estar en el cielo con Dios. ¿Cómo resolver tal cosa? Ellos, los que creen en otras cosas, y en especial estos que creen en el purgatorio, dicen que fuera de esta vida se puede resolver, fuera de esta vida. Más allá de la muerte se puede terminar de arreglar las cosas. Hay otra oportunidad. Pasando algunas penas, algunos sufrimientos, algunas pruebecillas. Y con la ayuda de quizás algunas misas, algunas oraciones de algunos hombres y la obra y ritos de algunos determinados hombres, pues es suficiente para resolver los grandes males que afectan al alma. La solución está fuera, en otras personas, otros seres humanos, está más allá de esta vida incluso, el purgatorio. Pero estos son meras invenciones humanas de hombres religiosos e iglesias y concilios que han apañado todo esto y durante siglos han estado engañando a muchos y mandándolos de esta forma al infierno. Pues ni ellos entran en el reino de los cielos y a los que quieren entrar se lo impiden con estos engaños. Así
no se salva nadie. De esta forma no se trata el alma, no se trata con el alma, no se puede tratar con el alma para que ésta retorne a Dios de forma adecuada, preparada, correcta, sin corrupción. Tal enseñanza es totalmente contraria al Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, pero que cree ahora, aquí, en esta tierra, en el tiempo donde el alma y el cuerpo están unidos. De manera que ese Evangelio trae la salvación de Dios enseñándonos primero que es aquí y ahora cuando podemos tratar nuestra alma con la solución que Cristo ha obrado. Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Repito, hermanos, no nos dejemos engañar por las películas, las novelas, los pensamientos de otras personas, las filosofías orientales o la enseñanza de la Iglesia Católica Romana o lo que nos diga nuestro vecino o lo que nosotros nos imaginemos. No. Nosotros tenemos que ir a lo que enseña la palabra de Dios, lo que nos dice la Escritura. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y habrá un juicio. Esto ha sido decretado por Dios. Él ha determinado así el orden de los acontecimientos, de forma que después de la muerte no hay ninguna otra posibilidad, o manera o solución para tratar con nuestra alma, o para tratar en nuestra alma aquello que habíamos dejado aquí mal o incompleto. No hay forma. Después de la muerte, si nuestra alma no está preparada para encontrarnos con Dios, no habrá otra oportunidad. No hay otra oportunidad. Después del fallecimiento de una persona, el cuerpo se queda aquí, el alma va a Dios y ahí se toma la decisión, que la toma Dios, claro. Ay, Señor, pero es que me faltó esto y de verdad que yo me siento mal y... No habrá otra opción, no habrá otra oportunidad. Es ahora o nunca. Lo haces ahora o nunca más podrás hacerlo. Pues ha sido decretado por Dios que la muerte congele la situación, quede así. Y en esa situación el alma pasa al juicio de Dios. Esa situación se congela en la muerte. Ya no hay opción a nada, a ningún cambio, nada más. No se puede hablar, ni decir nada más, ni hacer nada más. ¿Entendéis la importancia de estas cosas? Algunas personas, yo creo que jóvenes y no tan jóvenes, en el fondo de sus corazones albergan la remota esperanza de que de alguna manera, después de la muerte, cuando estemos delante de Dios, y ahí habrá alguna forma de que yo pueda argumentar algo. O quizás me pueda arrepentir en el último momento. Bueno, y si le pido perdón a Dios estando delante de Él, pues no es muy misericordioso. El tiempo para pedir perdón y arrepentirse es ahora, antes de la muerte. En el momento de la muerte, por así decirlo, se acabó todo. Y ahora viene, Dios decide, juzga. ¿Qué va a ser de ese alma? ¿Dónde va a ir? En segundo lugar, el Evangelio nos muestra también
que no son la intervención de hombres con sus oraciones o ritos religiosos o sacramentos que pueden librar al hombre de los males en los que está su alma. No es por la religión, la intervención de los hombres, sino la única y exclusiva intervención del Señor Jesucristo, la que sirve o la que vale o la que cuenta, por así decirlo, para limpiar nuestras almas. Solo Cristo salva. Es decir, no somos salvos porque creemos la sana doctrina. Entonces, como yo creo la sana doctrina, oye, lo que enseña la palabra de Dios, estoy convencido de que es verdad. Lo que Dios dice en su palabra es verdad. No somos salvos por eso. No somos salvos porque somos reformados. ¿Entiendes? Y queremos la gloria de Dios. No somos salvos por eso. No somos salvos porque asistimos a una iglesia bautista reformada. No. Somos salvos por la gracia de Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y solo ese sacrificio es lo que puede limpiar nuestras almas de nuestros pecados. Es decir, solo podemos preparar nuestras almas para nuestro encuentro con Dios a través del Señor Jesucristo. No intentes preparar tu alma de otra manera. Voy a asistir a los cultos, mira, voy a ser fiel, no voy a perder ni uno. Mira, el pastor ha insistido muchas veces que tenemos que leer la Biblia todos los días. Pues bueno, ahí todos los días. Además, la voy a leer más de una vez al día y entonces ya pues, ¿entiendes? Como que la cosa es mejor, ¿no? Y voy a orar un montón. Y voy a salir a predicar el Evangelio 3 veces al día. Y voy a hacer un montón de cositas. Si tú piensas preparar tu alma para tu encuentro con Dios de esa manera, vas a encontrarte con una sorpresa. Si tu confianza para la salvación de tu alma, para la limpieza de tu alma, no está solo en Cristo, en la obra, en el sacrificio que Él hizo por ti, vas a ir al infierno. Hermano, lo tengo que decir claramente, porque es lo que enseña Dios en su palabra. Y no hay aquí nadie autoengañado. Ni ningún niño, ni ningún joven, ni ningún adulto. Empezando por mí el primero. Porque como soy pastor, en fin, está la cosa ya. Hemos ganado terreno, ¿no? No. El Señor me guarde de tal cosa. Es solo por el Señor Jesucristo que yo puedo preparar mi alma y puedo limpiar mi alma de mis pecados. No las limpio yo, las limpia el Señor Jesucristo, pero yo tengo que creer, confiar en Cristo y solo en Él para la salvación de mi alma. Así puedo estar seguro de que cuando mi alma se separe de mi cuerpo y vaya a Dios, Dios no me enviará al infierno, sino al cielo. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Solo el Señor salvará a su pueblo de sus pecados. Ningún santo, ninguna santa, ni María, ni el otro, ni el de la moto. Solo el Señor Jesucristo. Es un texto conocido, pero voy a leerlo otra vez. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es este? El Señor Jesucristo, la piedra reprobada por los edificadores
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Es más, hay que tratar de apartarse de esas cosas que tratan de suplantar al Señor Jesucristo. Hay que quitar el apoyo o confianza que se puedan tener en esas cosas u hombres, pues el Evangelio de nuestro Señor nos enseña que Cristo y solo Cristo puede traer salvación. Cristo y solo Cristo puede limpiar nuestras almas. Nadie puede mediar entre Dios y los hombres, solo nuestro Señor Jesucristo. Solo Él ha sido señalado y aprobado por Dios. Pero también hay que desechar los sufrimientos y las penas que podamos pasar, como si nuestros sufrimientos y penas aquí, en esta tierra, tuvieran algún valor y mérito o eficacia para tratar y quitar los males de nuestra alma. Y esto es lo que muchas personas también piensan erróneamente, que por causa de tantos sufrimientos que han padecido aquí, eso como les excusa o minimiza la culpa que ellos tienen por sus pecados. Y esto es un grave error. ¿Cuánto he sufrido yo aquí en esta tierra? ¿Cómo mi alma no va a ir al cielo? Si mira todo lo que he sufrido aquí en esta tierra. ¿Encima después voy a ir al infierno? Y ponen su esperanza, su apoyo, su confianza en esos sufrimientos. No piensan que ellos merecen tales sufrimientos, porque son pecadores. Piensan que no los merecen y que por esos sufrimientos irán al cielo. Están equivocados. Dice en Isaías 53, vamos a leer en Isaías 53, versículos 4 y 6. Dice ahí: ciertamente llevó Él, está hablando del Mesías, del Señor Jesucristo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ni tú ni yo somos curados por las llagas que nosotros tengamos. No. Somos curados por las llagas del Señor Jesucristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Qué clara es la Escritura, la palabra de Dios. Los únicos sufrimientos que valen para limpiarnos y tratar nuestras almas delante de Dios son los sufrimientos de Cristo, pues Él fue limpio y sin mancha delante de Dios, y son sus méritos los que cuentan, solo sus méritos. Sí, para resolver los males de nuestras almas tienen que haber unos sufrimientos, pero no son los nuestros, sino los de Cristo. Son los únicos que valen delante de Dios. Los nuestros no merecen el favor de Dios, solo los de Cristo. Así podrás preparar tu alma para encontrarte con Dios. Los que sean condenados al infierno pasarán toda la eternidad sufriendo en ese lugar, y todo lo que sufran allí no servirá para saldar sus cuentas y pagar sus males. Sufrirán siempre con gran intensidad y nunca pagarán. No se sale del infierno. No se sale. Ay, pastor, ni que pasen 2.500 trillones de años. Nunca. Sin fin. Nuestros sufrimientos jamás, ni aquí ni en el infierno,
jamás llegarán a ser de ningún mérito para que Dios libre ni salve nuestras almas. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos incapacitan para hacer esa obra. Nuestros pecados aquí y los pecados en el infierno, los que vayan al infierno. Porque allí estarán pecando también. Pues bien, cuando se recibe estas enseñanzas del Evangelio, se abrazan estas verdades del Evangelio, cuando se cree en el Evangelio, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? La muerte que reinaba en el alma queda debilitada, es quitada del trono, de ese lugar prominente, importante, y en su lugar es puesta la vida inmortal, pero inmortal en el sentido de incorruptible. La no muerte, sino el sentido de incorruptible, una vida que no se corrompe, no está sujeta al extravío, a desviarse, a echarse a perder. Ya no hay muerte para el creyente. Sí, habrá muerte física y nuestro cuerpo, esto le pasará a todo el mundo. Si el Señor Jesucristo no viene antes, nuestro cuerpo se descompondrá, sea o no seas creyente. Pero no habrá corrupción en el creyente. No habrá temor a la muerte. Esa vida de ese creyente no se echará a perder. Ese alma no se echará a perder. Tiene vida. Claro, porque este es un punto importante. Realmente el alma de los incrédulos tampoco muere, como tal. O sea, el alma no se destruye, seas o no seas creyente. El texto se refiere precisamente a esto, a la incorrupción. El alma es inmortal, todas las almas son inmortales. Pero el alma del creyente ya no está sujeta a esa corrupción inmoral, a ese castigo eterno. No se va a echar a perder ese alma. Dios la ha salvado, ese alma irá al cielo. La vida que ahora posee el hombre por naturaleza no posee esta incorruptibilidad, sino que su alma está en una condición corrompida, como dice la Escritura, el viejo hombre que está viciado, corrompido. Se refiere a la clase de vida que tiene su alma no tratada por el Evangelio, un alma corrupta, un alma llena de pecado, sujeta al poder del pecado, a la esclavitud del pecado. La corrupción del cuerpo es volver al polvo, quedarse inerte, sin vida y comenzar el proceso de descomposición, pero la corrupción del alma es producir una conducta, unos pensamientos, tener unos sentimientos y deseos incorrectos, perversos, malos, contrarios a Dios. Esa es la corrupción del alma. Así nacemos tristemente, con almas ya corruptas. Y si seguimos así y no hacemos caso al Evangelio, llegará el día en que nos encontremos con Dios, Dios nos envía al infierno y ahí seguirá corrompiéndose el alma. Con sentimientos, pensamientos, deseos contrarios a Dios. No lleguemos a pensar que después de todo, al fin y al cabo, después de muchísimo tiempo, Dios tendrá misericordia, porque hay pobrecitas esas almas que están sufriendo en el infierno. No. Ahí seguirán corrompiéndose y seguirán pecando contra Dios. Ese alma resiste la verdad de Dios, rehúsa seguir su dirección y en su lugar ese viejo hombre, podemos decir, o naturaleza pecaminosa, quiere ser el señor de su vida, recurre a la mentira, la ira,
malos deseos, malos pensamientos, avaricia, egoísmo. Estos son los principios de conducta de ese alma corrupta, aquí y después de esta vida, si sigue en esa dinámica, en esa línea, y no hace caso al Evangelio. Esto es la corrupción del alma. Esto es la corrupción del alma, dejar que todos estos males habiten tranquilos y marquen lo que todos nosotros tenemos que hacer, pensar o decir. Tú puedes ser una persona muy moral, externamente pareces una buena persona, quizá la gente te aprecia, te valora, quizá tienes buena reputación, pero si tu alma, tus deseos, tus pensamientos, tus inclinaciones, tus preferencias son contrarias a Dios y a su palabra, tú estás corrupto. Y tu alma está sucia. Y vas camino al infierno. Yo no quiero que suceda tal cosa, pero tengo que ser claro y directo, porque es lo que enseña la palabra de Dios y es por amor a tu alma que te lo digo. Pero cuando ese alma es tratada por el Evangelio, abraza esas verdades que antes hemos visto, las verdades del Evangelio, el sacrificio del Señor Jesucristo, su obra en la cruz, la salvación que Cristo ha provisto. Cuando ese alma abraza esas verdades, la muerte es quitada del trono que había hecho. Ya no es la corrupción lo que está dominando. El alma de un creyente ya no está corrupta. Es limpiada, perdonada por la sangre de Cristo. Dios le ha dado un corazón de carne. Es lo que la Escritura pone como esta figura, ¿no? Ese corazón de piedra es quitado y pone un corazón de carne. Es Dios quien obra, la gloria es al Señor, pero Dios obra en el corazón y pone unas nuevas inclinaciones, unos nuevos deseos, unos nuevos pensamientos, amor por Dios, por su palabra. No podemos decir que ese alma está corrupta. Ha sido limpiada por la gracia de Dios. Sí queda un resto de pecado. Lo enseña la Escritura también. Pero ese alma es limpiada por la gracia y el poder de Dios, en base al sacrificio del Señor Jesucristo. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos, hermanos, los que en verdad hemos abrazado el Evangelio, los que en verdad hemos creído en el Señor Jesucristo. De ahí brota una nueva vida. Brota vida. Hay vida. Y hay salvación. Y ese alma se encontrará con Dios. Dios la enviará al cielo. ¿Dónde quieres ir tú? Bueno, vamos a ver en tercer lugar cómo retorna. Vamos a ver en tercer lugar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. ¿Cómo retorna el alma a Dios? ¿En qué estado está? ¿Fue tratada con el Evangelio? ¿Y Dios ve la nueva vida que ha renacido en esa simiente incorruptible? ¿O en su lugar ve un alma viciada, corrupta, sucia? ¿Tuvo esa persona ideas, conceptos de Dios, pensamientos, pero realmente nunca abrazó, nunca creyó en el Evangelio del Señor Jesucristo? Esto va a ser determinante para lo que pasará con ese alma. Lucas capítulo 16, versículo 22 dice: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham
y a Lázaro en su seno. Uno que había tratado con su alma, con el Evangelio de Cristo. Ya desde el primer momento, ángeles vienen a buscarle. No está más solo. Dios envía a esos nobles servidores para estar con él y conducir a ese alma desde la tierra a ese lugar celestial, al cielo. Pero en ese momento lo que ocurre al alma, le ocurre al alma algo que no conocía hasta ese momento. Pasa algo que no conocía, porque ese alma estaba aquí, junto con el cuerpo. Ahora va al cielo. En nuestra alma reside la facultad del conocimiento. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nuestro conocimiento aquí es limitado, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Ese alma alcanza una perspectiva nueva, ya deja de percibir las cosas y las verdades oscuramente, como por un espejo. Llega el momento de dejar de conocer solo en parte, a medias. Deja su conocimiento limitado para adquirir una luz mucho más profunda y extensa. Ahora puede ver las mismas cosas y verdades en una forma perfecta según la capacidad que le ha sido dada por Dios. Hermano, esto es maravilloso. Nosotros, queridos hermanos, los que hemos confiado en el Señor Jesucristo, veremos las cosas más claramente. Ahora conocemos en parte, pero veremos con mayor claridad. Veremos las cosas, las verdades que ahora conocemos de una forma más perfecta, extensa. Es decir, el alma queda restaurada en todas las habilidades que Dios le dio. Deja de estar como ahora, afectada y limitada por causa del pecado que aún queda en nosotros. Entonces los asuntos y los problemas de su trabajo, de su salud y las muchas cosas que aquí le han absorbido, preocupado y ocupado, de repente le parece pequeño. La adoración a Dios, la gratitud, el servicio a Él, ahora son cosas que cobran un valor desconocido hasta entonces. Y el conocimiento de los atributos y características de Dios es algo al que puede acceder sin problemas, con deleite, asombro, gozo, sin límites. Hermano, esto es lo que yo pienso muchas veces. ¿Cómo será nuestro encuentro con Dios? Cuando lleguemos al cielo, estemos en el cielo, con un alma purificada, ya sin la presencia del pecado, sin restos de pecado. Y sin esas preocupaciones cotidianas que tenemos aquí. Aquí adoramos al Señor, alabamos al Señor, pero hay imperfección, ¿verdad? Todavía queda un resto de pecado, un remanente. Y adorar al Señor, sí, lo hacemos con gozo, pero quizá nuestros pensamientos están en otras cosas en un momento dado. Cuando nuestra alma esté con el Señor, será distinto. Será maravilloso. Un gozo pleno. Veremos de otra forma la adoración, la alabanza al Señor, como de una forma más maravillosa. Habrá un deseo más profundo. El alma pasa a estar en compañía de los que llegaron antes que ella para relacionarse y compartir, pero siendo un alma perfecta, ya sin resto de malos pensamientos, mentiras, orgullo, cosas escondidas, malas ideas, sino que habrá sencillez, confianza, pureza, una perfecta humildad y amor. Esto es difícil de imaginar para nosotros ahora, pero es lo que enseña la Escritura. Seremos glorificados, perfeccionados,
será quitado todo resquicio de pecado de nuestra alma. Pero desde ese momento viene a estar con Cristo. Ahora, ya no conociéndolo por medio de la fe, a distancia, por así decirlo, con problemas, con turbaciones, no será un alma renovada, potenciada en todas sus habilidades, viendo su gloria, es decir, conociendo las características de su amor y bondad, su santidad, justicia y poder, viendo a su Salvador cara a cara. Hermano, yo estoy predicando estas cosas, trayendo estas cosas. Viene gozo a mi corazón. ¡Qué gozo! Tal cosa. ¿Cuántas luchas aquí, verdad? Contra el pecado, principalmente. Y otras cosas. Cuán pobre nuestra adoración aquí. Cuán escasa nuestra devoción aquí. Cuán limitada nuestra adoración, cuán limitado nuestro amor aquí. Por Dios, por nuestro prójimo. Tristemente. Todo eso será perfecto cuando estemos con el Señor. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con aquel que no trató con su alma? ¿Qué pasa con aquel con el que su alma no trató? O sea, aquel que no trató con su alma haciendo uso del Evangelio. Lucas 16, 22 nos dice del caso de este hombre, que era muy rico. Lo he perdido. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Era muy rico. Tenía muchas posesiones, pero fue sepultado. Seguramente tuvo un gran funeral y muchas cosas bonitas y su cuerpo estaba muerto, ¿no? Pero fue bien preparado y bien vestido y todo lo demás. Pero su alma fue al infierno. Se la llevó Dios, volvió a Dios ese alma y Dios envió ese alma al infierno. Rechazó venir a la luz, que es Dios, rechazó confiar en el Señor Jesús, no quiso formar parte del pueblo de Dios, menospreció el cristianismo y fue al infierno. Piensa, ¿qué pasará con tu alma cuando tú mueras? Concluyo ya con esto. Unas preguntas para que tú respondas. Tú te respondas a ti mismo. ¿Qué pasará con tu alma cuando tú mueras? Sabes lo que pasará con tu cuerpo, pero ahora sabes también qué va a pasar con tu alma. ¿En qué condición va a volver tu alma a Dios? Sabes que hay dos opciones. ¿Qué has hecho o qué estás haciendo con tu alma en todo este tiempo que te ha sido dada antes de que retorne a aquel que la dio? ¿Qué estás haciendo con ella? Todo esto es vital para lo que pasará con ella, con tu alma, en el momento de tu muerte. Cree en el Señor Jesucristo. Recibe el Evangelio. Confía en el Señor. Prepara tu alma para que el Señor, cuando tu alma llegue a Dios, la envíe al cielo, no al infierno. Señor, tenga misericordia. Vamos a orar. Oh Padre Santo, te damos gracias porque tú nos hablas claramente en tu palabra. Oh Señor, tu palabra ha sido predicada por labios torpes, pecadores, pero tú eres Dios Todopoderoso. Usa, oh Señor, esta palabra para quebrantar los corazones aquí.
y sean vueltos al Señor Jesucristo en fe y arrepentimiento. Oh Señor, las almas de todos los que estamos aquí, podamos vernos algún día en el cielo. Ten misericordia, oh Señor. Te suplicamos todo esto. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.